Hola chicos, nuevamente. Vamos a entrar a un nuevo vivo. Vamos a hacer uno pegadito al otro porque se nos alargó un poquito, pero está perfecto, están buenísimas las charlas. Ha sido como un buen aporte. Así que vamos a esperar que se contacte nuestro próximo expositor, que es nuestro decano, exdirector de nuestra carrera. Ahí se unió, así que lo vamos a saludar y lo vamos a invitar para que venga al vivo. Hola Bueno, Luis, hola, ¿cómo hola. estás? Bien aquí. Aquí Qué estamos bueno Luis. pasando. Bueno, acá se están conectando algunas personas. Vamos a dar unos 2 minutitos para que se terminen de conectar, porque acaba de terminar la otra charla y vamos a empezar con... Sí, estuve escuchando ahí algo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo escucho bien, no sé qué me dice el resto de las personas. ¿Escuchan bien? Grande Luchito, te dicen por ahí. Sí, sí, estaba leyendo ahí, experimentando toda esta tecnología. Esta nueva tecnología, Experimentando todo acá. todo Bueno, lo nuevo. acá estamos para lo que podamos hacer. Vamos a hablar de fútbol, ¿cierto? Sí, de fútbol. Hemos tenido diversas temáticas, así que está muy bueno esto de poder generar instancias de conversación. Sí, sí, sí. Estamos igual que niños chicos, estamos fascinados mirando casi todas las charlas. Así que, No, bien, estuve mirando la de Dagla ahí, muy bien. Qué agradable ver los exalumnos nuestros también ahí participando de este trabajo en la escuela, una alegría que sí, vayan apareciendo, como usted también, pues y muchos otros exalumnos. sí, hubo, también habló Claudio, que es exalumno también, que habló de fútbol ciego, también exalumno de la Silva Enrique. No lo, no Estamos lo, por todas partes los de la Silva Enrique. no lo vi. Bueno, muchas cosas que hacer también. Pero Sí, bueno, pues. Pero de todas maneras van a quedar grabadas, si te interesa después ah, revisarlas. no, Es bien, como bien. hay mucho tiempo. Ya, Tenemos en tiempo. honor al tiempo, Luis, vamos a comenzar porque ya son las 4 en punto. Le doy la bienvenida nuevamente a todos los que han visto las charlas y a los que recién se vienen integrando. También les damos desde la Escuela de Educación Física de la Universidad Silva Enrique la más cordial bienvenida. Es un trabajo en conjunto también con vinculación con el medio y alumni, este seminario. Así que, bueno, a continuación vamos a presentar hacia el siglo XXI, que tiene que ver con el proceso de modernización del fútbol, que va a estar a cargo del decano de la Facultad de Educación, el doctor Luis Valenzuela. Eh, bueno, es profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, tiene un postítulo en entrenador de la condición física en el INAF, es magíster en Administración Deportiva en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, también es doctor de la actividad física en Ciencias del Deporte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cursando su postdoctorado en la unidad de Coimbra, en la Universidad de Coimbra en Portugal. Y también, como anexo a eso, fue jugador de fútbol de los cadetes de Palestino, seleccionado amateur de la octava región, seleccionado nacional universitario de la Universidad de Chile, jugador de fútbol profesional en el Ñublense y Deportes Concepción, profesor del INAF, profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez, preparador físico del Santiago Morning Menores y Profesional, preparador físico de árbitros de fútbol joven y preparador físico de selecciones menores 2007-2010. Tremendo currículum. Ah, sí. Así que bueno, Luis, te damos la bienvenida y te doy el paso para que puedas exponernos. Voy a proyectar tu diapositiva
Y bueno, tenemos unos 35 minutos para que pueda exponer y después de eso el público puede hacer consultas, reflexiones, etcétera. ¿Te parece? Me parece, bueno, me van haciendo algunas preguntas también. El currículum también es producto de la edad. Exacto. Pero siempre es importante exponerlo y manifestarlo porque de alguna u otra manera fundamenta de dónde uno va construyendo su discurso o el relato. Y en ese contexto es lo que yo he hecho aproximadamente del año 91, que trato de encontrar el sentido de las cosas y por qué van sucediendo, qué es lo que va, qué es lo que va pasando y nos va permitiendo entender el concepto, saber de dónde viene, cómo proviene. Si tú me pones la segunda diapositiva, que no son muchas, ¿cierto? Que voy a ir poniendo. Son Eh, 7. es cierto, no voy a ir dando mucha, o más que nada una conversación. O sea, ¿cuál ha sido mi propósito o cuál es mi último propósito desde hace años cuando terminé mi estudio de doctorado? Que de todo lo que uno hace, ¿cierto? Hay un saber que se construye, como dice la diapositiva, desde lo conceptual más la experiencia práctica. Esos dos elementos a uno lo instan, ¿cierto?, para saber hacer. Cuando uno sabe hacer, se construye un nuevo conocimiento. Entonces, eso otorga una autonomía intelectual, pero esa autonomía intelectual debe ser publicada y conocida. En ese margen nos da nuevamente para volver a saber hacer, para saber. O sea, en el fondo, cuando uno inicia su proceso, siempre va recibiendo información de distintos autores o diferentes publicaciones, lo que le van permitiendo ir generando su propio conocimiento, y es lo que yo he intentado hacer en este último año. Y en este último año, eh, no en este último año, perdón, en este último tiempo. ¿Y de cuándo nace aproximadamente? Cuando tuve la posibilidad de ser preparador físico de la selección chilena, que fue campeón en Francia, en Toulon, en el 2009, una experiencia de 3 años relevante en el fútbol chileno, donde hubo un entrenador o un proceso de selección que estaba Marcelo. ¿Cómo ha evolucionado fundamentalmente el entrenamiento? Fundamentalmente el entrenamiento es histórico y dinámico que va cambiando respecto en la historia. Y fundamentalmente el fútbol, desde mi perspectiva, ha evolucionado en 5 aspectos, que son los principios del entrenamiento, la investigación y la ciencia, el mecanismo del entrenamiento y la evaluación de otros medios. Y fundamentalmente sobre el método, ¿cierto? Sobre el método. Aquí voy a tomar unas palabras que dijo Douglas en su exposición, que toda esta construcción también requiere de un liderazgo importante. O sea, el liderazgo es fundamental para poder avanzar en este tipo de conocimiento y poder ir dando estructura a los elementos en esta evolución. Si nosotros vamos fundamentalmente a... Muéstrame la otra, por favor. Bueno, si busca resultados distintos, ¿cierto? No haga siempre lo mismo. Y eso es importante. Siempre nos está desafiando. Ya lo que estoy planteando en la diapositiva anterior. Uno está buscando diferentes resultados, pero tiene que modificar. Y el tiempo a uno lo va obligando a modificar e incluso a decirse de cosas que en algún momento las dio por hecho, pero van cambiando, van avanzando y van generando un nuevo conocimiento. La otra, ok, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de algo que fundamentalmente de dónde empieza el análisis de esto, de este avance en el fútbol. Fundamentalmente, si uno va desde la revolución industrial, donde tú tienes una segunda diapositiva, Francisca, por favor, para que la proyecte.
¿cierto? Que nos habla fundamentalmente del Internet de las cosas, que es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Como desde el iPhone, desde el celular, desde el computador, desde el notebook, desde este mismo sistema que estamos, ha ido evolucionando y avanzando el fútbol de alguna manera, igual que todas las otras actividades deportivas. Entonces, ese es una cuestión muy importante a tener en cuenta en la actualidad. Cuéntame la otra, que creo que es la última. Y ahí fútbol, hay una cancha de fútbol y ustedes pueden ver los laboratorios, cuando se hacen evaluaciones, las plataformas de salto, el, los monitores cardíacos y diferentes cuestiones que se han ido utilizando, el análisis de partido, la edición, el editar, la reflexión, y ahí avanzando profundamente en esta perspectiva, lo que va obligando a ir cambiando y ir mirando de otra manera la actividad deportiva. Yo sé que nosotros, de alguna forma, nuestra profesión es ser profesor de educación física, y nadie en ningún lugar a uno lo preparan como preparador físico. Nuestra formación inicial de base es ser profesor de educación física. Al ser profesor de educación física, eso nos va permitiendo tener una base. Pero cuando ya enfrenta otra etapa de rendimiento deportivo, bueno, se requiere sí otra capacitación. En ese contexto vamos analizando y como el fútbol de alguna manera ha ido evolucionando. Ya, no sé si hay otra, pero creo que no hay ninguna más. Bueno, esa es la otra que ustedes bien y lo pueden entender mucho mejor que yo, son las etapas generacionales. O sea, esto es claro. Así como cuando nosotros entramos a las clases en la universidad o cuando también entramos a la sala de clases en el colegio, nos encontramos con todos los estudiantes con el teléfono encima y cada uno haciendo su propia vida. En el fútbol pasa en la actualidad exactamente lo mismo. Uno entra a los camarines y está el mismo escenario, la misma película, todos metidos en el iPhone, termina el partido, termina el entrenamiento, lo primero que se saca es el teléfono y uno empieza a revisar qué es lo que está pasando, quién me escribió, incluso está mi compañero al frente y le mando un mensaje estando ahí mismo y no lo converso. Entonces esas son cuestiones también a considerar en este proceso de revolución industrial que cuando en un momento eh, estaba la máquina a vapor, o existía, como lo plantea Domingo Blasque en una de sus exposiciones, donde está el tren a rueda, y ahora en el tiempo resulta que ahora hay un tren magnético donde no hay rueda y corre a 1000 kilómetros. Vamos a esperar a ver si se le cayó la señal al decano. Vamos a ver si puede lograr volver a entrar. Vamos a volver a invitarlo. Cosas de la tecnología. Vamos a esperar que entre nuevamente. Me informa que se cayó. Ahí nos vamos de vuelta con el decano. Lo, Ahora sí. lo que pasa es que me entran llamadas, me vaya a perdonar, pero ¿Quién fue el desubicado? y seguramente van a entrar nuevamente otros más, entonces no me están cortando, ese va el temor por esta vía, pero me van a perdonar todos los que están ahí, pero me está Por, pasando esto. Eh, Íbamos fundamentalmente, ¿cierto?, hablando de una evolución y de algo que quiero conversar. Creo que no hay ninguna otra diapositiva, ¿cierto? no. Bien, perfecto. Entonces ahí quedamos los dos, quedamos en evidencia de lo que estamos haciendo. El método, fundamentalmente en el fútbol, ha tenido diferentes acepciones, ¿cierto? Pasar
desde lo analítico a lo sintético, a lo global y a lo integrado. Estoy hablando de fútbol, estoy hablando pues, fundamentalmente de fútbol. No tiene por qué alejarse de los métodos clásicos de la enseñanza o de la didáctica propiamente tal. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los métodos, hablamos inicialmente, como lo plantea Davis, ¿cierto?, en el año 1990, de un modelo orientado a la competencia técnica y de un modelo orientado a la competencia táctica. Un modelo orientado a la competencia técnica, ¿cierto?, habla fundamentalmente de lo que es la habilidad aislada a un entrenamiento técnico en un contexto que produce un contexto simulado de una situación aislada de juego, provoca una acción y luego es el resultado más experiencia y nuevamente al contexto del juego. Tomó el pase por un lado, generó un entrenamiento técnico, luego generó una situación aislada, situacional, y provocó una acción y eso lo llevaba al contexto. Ese método inicialmente era el que se utilizaba desde el análisis técnico al componente táctico. El componente táctico, cuando inicia fundamentalmente cuando parte el juego. Entonces, desde ahí, el año 1997, en Chile, fundamentalmente la reforma vocacional plantea que la enseñanza de los deportes en el ámbito escolar ya no debiera ser de la técnica a la táctica, sino que debiera ser desde la táctica a la técnica. Es decir, desde el juego, desde el contexto del juego, de cómo es el juego, a enseñar la actividad técnica. Es decir, quiero pasar una acción de pase, en vez de hacerlo aislado, genero un juego en oposición y colaboración y trabajo el pase. Pero también hay que diferenciar en dónde yo voy a actuar. Yo voy a actuar en el colegio, en la clase de educación física, donde voy a actuar en el colegio, en el taller o en la selección deportiva o en el fútbol profesional, los contextos son diferentes. Ahí fundamentalmente, en la clase de educación física, el deporte o el balón pasa a ser un medio al servicio de, que es diferente. Entonces de ahí podemos incorporar en la clase de educación física estas acciones aisladas de los fundamentos para trabajar otros componentes que hablaba desde la actitud saludable, para hablar, ¿cierto?, para generar otro enriquecimiento desde el punto de vista de la resistencia, de la agilidad, de la agilidad, etcétera, diferentes momentos. Y después tenemos, el mismo autor nos presenta otro modelo que es orientado a la competencia táctica. La competencia táctica habla desde el contexto, ¿cierto?, desde el contexto del juego, porque el contexto del juego provoca una exigencia real del juego. Y al tener una exigencia real del juego, tenemos un problema. Y un problema es lo que nos obliga a tomar o a elegir soluciones. A elegir soluciones que nos obliga a tomar una toma de decisiones. Elijo una solución, pero tengo que tomar una toma de decisiones. Cuestión que no lo permite el movimiento aislado. Al tomar esas acciones de decisiones, hay un resultado más la reflexión crítica. Y ese resultado, para volver al contexto del juego, o lo hacemos de manera aislada o lo hacemos de manera conceptual para corregir y volver al contexto. El contexto del juego, exigencia real del juego, problema, elegir soluciones, acción de toma de decisiones, resultado y expresión crítica, ejercicio aislado, integración conceptual y nuevamente al contexto del juego. Pero cuando entramos al contexto del juego, aquí empiezan a aparecer otras perspectivas. Vuelvo a insistir, estamos hablando desde el rendimiento deportivo o de lo que significa la enseñanza en el rendimiento deportivo. Cuando hablo yo del contexto del contexto del juego, también ahora se asocia al modelo del juego. Es decir, yo puedo trabajar la posesión del balón de 4 contra 4, 5 contra 4 o 6 contra 6, trabajando el fundamento, posesión del balón, donde el elemento técnico es la acción del pase, ¿cierto? Cuando está la acción del pase, provoco un desarrollo del fundamento, pero otra cosa es desarrollar la posesión del balón de acuerdo a la situación del juego o donde esté pasando. Es decir,
en un córner, en mitad de cancha. Entonces asocia fundamentalmente este modelo a las acciones del modelo del juego, a lo que es la acción del juego. Seguidamente, a través de este proceso, aparece el entrenamiento integrado como una nueva propuesta, ¿cierto? Una nueva propuesta de lo que es el entrenamiento del entrenamiento integrado. Y aquí hay un tema importante, porque para poder comprender el entrenamiento integrante desde mi perspectiva, es también comprender cómo yo tengo la visión de ser humano. Entonces, inicialmente, aunque parece obvio, y en lo obvio siempre está el problema, siempre se plantea que lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico están juntos, pero este es el ser, donde ahora hay otro elemento muy fundamental que está apareciendo, que es la emoción, ¿cierto? Las emociones del trabajo, cómo trabajar la emoción a través de esto, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Entonces aparece esto del entrenamiento integrado. Y aquí yo me empiezo a confundir. Aquí yo ya me empiezo a confundir en mi proceso de búsqueda, y trato de empezar a encontrar ciertas razones. ¿Por qué se entrena de manera integrada? Porque fundamentalmente uno es para ayudar al deportista. O sea, todo el entrenamiento es para ayudar al deportista, para optimizar sus capacidades, sus virtudes, potenciándolo por sobre las necesidades del juego. O sea, uno entrena de manera integrada para ayudar al deportista, para ayudar y proyectar al deportista en el juego real, para optimizar el juego a partir de los referentes de equipo, a los referentes del equipo. Y esos son súper importantes. Ahora, cuando uno planifica de manera integrada, ¿cómo lo hace? Hace un análisis del juego, toma las demandas energéticas, que es un entrenamiento específico, luego tiene el modelo de juego, y en el modelo de juego está la organización del juego, por puestos, por bloques, por suma de bloques y por situaciones de juego. Y así vamos construyendo ahora en un espectro distinto a como lo se hacía anteriormente, ¿ya? Y esto también va pasando con la preparación física. Les contaba que cuando uno jugaba fútbol profesional, ¿cierto? El cerro, los chalecos lastrados, subir escalera, bajar escalera, correr por el entrenamiento continuo de 40 minutos, corriendo, dando vuelta a una cancha de fútbol. Y vuelvo a mi primera diapositiva, voy volviendo, en el sentido de que del construir. Yo escuchaba al chico uruguayo en la mañana, que hablaba que se está cuestionando el entrenamiento funcional, porque el mayor problema de nosotros, de nuestra disciplina, es que no hemos sido capaces de generar conocimiento. Entonces al final nos transforma en imitadores y malos imitadores, y empezamos a interpretar cosas porque no tenemos de primera fuente. Y eso es lo que trato yo de ir haciendo con mi vida profesional, ir a la primera fuente para poder, de alguna manera, tener una mayor claridad y concepción. Cuando estábamos hablando del entrenamiento integrado, hablábamos de por puesto, por bloques, suma de bloques, situaciones de juego. Tú me vas diciendo con el tiempo, porque puedo hablar 3 horas de esto. Sí, yo te voy avisando, no te preocupes. Entonces, la planificación del entrenamiento integrado. ¿Cómo se planifica de manera integrada? Se crea el modelo de juego, se crea el modelo de preparación física, se crea la pretemporada, se crea el periodo competitivo y se crea el periodo transitorio, ¿cierto? Ahora uno dice, así se entrena ahora de manera integrada. Esto ha existido siempre. Siempre se ha pensado, siempre ha existido. No es que ahora haya, pero sí lo que es importante, que desde el año 1990 muchos autores empezaron de alguna manera a cuestionarse la forma de entrenar, porque toda la teoría de entrenamiento venía desde el atletismo. Y desde el año 92, ¿cierto? Juan García Manso, uno de los expositores de fuerza, mayores expositores de fuerza, empiezan a plantearse en España, después de los Juegos Olímpicos en Barcelona, empiezan a cuestionarse de cómo crear una nueva metodología, o una metodología que se oriente específicamente al entrenamiento en los deportes colectivos.
Y ahí empiezan a aparecer muchos autores en esta. Y nosotros lo tuvimos en la universidad. Vamos a hablar un poquito más adelante. Lo tuvimos presente el año 2014 y el 2015 en el Master Plan que dio la Escuela de Educación Física, que fueron los creadores del microciclo estructurado. No sé si hay algunos futboleros presentes ¿cómo se llama? En el vivo. Claro, y pueden tener mayor conocimiento de lo que es el microciclo estructurado. Lo que quiero decir que ahora se piensa de manera integrada, pero se piensa de alguna manera como el fútbol o una persona o como un todo. Y eso es lo que se tiene que considerar. ¿Ya? Bien. En esta ocasión, Cobra sentido. Tenemos unas reflexiones que han ido apareciendo. vamos. Cevita decía, por eso actualmente se busca más el tamaño de los deportistas que si son técnicamente buenos, por lo que decías anteriormente. Sí, bueno, hay ¿cómo se llama? Hay diferentes teorías. Con el profesor Álvaro Segueira, que lo deben conocer, el que habla, y Joel Barrera, nosotros realizamos un estudio bien interesante con más de 200 jugadores entre 12 y 19 años de fútbol. Una característica son opciones. O sea, por ejemplo, el promedio del último mundial de los centrales es sobre 1,91 m. El promedio de los arqueros es sobre el 1,89 m. En el mediocampo, 1,78 m, y delantero sobre el 1,91 m. Entonces, un arquero que mide 1,75 m, 1,78 m, no tiene ni una posibilidad, ninguna posibilidad en el rendimiento deportivo. Puede jugar a nivel local, sí, pero de proyección no tiene ninguna. Y ustedes pueden ver muy bien, el ejemplo, la opción que tomó Universidad Católica, donde la mayoría de su defensa, ¿cierto?, son gente muy fuerte, muy alta y hábil. No sé si puedo... ¿Continúo? Sí, continúa tranquilo, Luis, tenemos tiempo. Si te queda Seba claro, ¿cómo se Sí, llama? Ya. Ahí estoy leyendo tu propia teoría, ¿cierto? Ya voy a llegar a eso. Estoy dando una evolución. Entonces, ¿cómo fueron evolucionando? ¿Cierto? El primer modelo clásico de Mateyev, después de Casimir, después de Vergochansky, el modelo ATR y la adaptación del modelo ATR al microciclo estructurado de Francisco Seirulo y periodización táctica de Víctor Frade. Entonces, así ha ido evolucionando este entrenamiento. Vamos a ir trabajando aquí sobre el método fundamental. Entonces, ¿de dónde a la pregunta que me estaban haciendo de manera anterior? En esta diversidad conceptual que también existe en educación física, y permítanme también tocar un poco esa parte con esta relación de salud que hablaba Douglas muy bien hace un momento, tenemos una diversidad conceptual: aptitud física, actividad física, ejercicio físico, condición física, entrenamiento físico. Entonces, cuando la educación física se ha querido acercar al concepto de salud, ¿qué es lo que ha hecho? Acuñar aptitud física y salud, preparación física y salud, condición física para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto es para reflexionar, exactamente en el fútbol empiezan las estrategias de aprendizaje con diferentes tipos de juegos. Y aparecen los juegos tácticos menores, que son de la FIFA del año 1995, aparecen los juegos de espacio reducido como propuesta, los juegos adaptados, los juegos predeportivos, los juegos de fútbol adaptado, los juegos simplificados y los juegos correctivos, ¿cierto? Y en este método también empiezan a haber una combinación, como vi que aparecía en el chat, del sintético, analítico, sintético, ¿cierto? Del trabajo sintético al trabajo analítico, que podrían ser los juegos correctivos, y después nuevamente volvemos al trabajo sintético. Son opciones. Lo importante es tener una opción. Mi opción fundamentalmente, que ya sea desde una perspectiva analítica situacional, tiene que tener relación con la acción del juego, con lo que es el juego.
Y volvemos atrás. En el año 1997 nosotros tuvimos acá en Chile, en la Universidad Católica, en Campus San Joaquín, la presencia de Luis Van Gaal con todo su cuerpo técnico que asumía recién en el Barcelona, dando un curso. ¿Cuál era el análisis en ese tiempo del fútbol? Era el análisis situacional de la jugada, o sea, lo que pasaba en una esquina lo grababan y lo repetían en el entrenamiento. ¿Y desde dónde se construye ese concepto? Desde Pierre Parleva, desde la praxeología motriz. Idem a lo que hacía Marcelo Bielsa, que tuve la oportunidad de estar trabajando 3 años en ese staff. O sea, desde la praxeología motriz se toma este elemento de evolución. Luego aparecen los otros dos, ¿cierto? Los otros dos, yo tuve la posibilidad en el año 2009 de estar en Holanda y entrevistarme con la gente del TCB y del Ajax, del fútbol menor. Y fundamentalmente pasaba algo muy particular. Desaparece el profesor de educación física, el preparador físico hasta los 14 años. No hay preparador físico ni profesor de educación física hasta los 14 años, dado que de alguna manera se supone que ese entrenador estaba capacitado porque su elemento fundamental era trabajar lo técnico y la coordinación. Entonces también es un tema ahí importante, porque cuando uno en la actualidad, profesor de educación física, si quiere ser entrenador de fútbol, también tiene que definirse y empezar a buscar ciertos aspectos. Estaban entonces los juegos tácticos menores como una situación, que hay juegos tácticos menores con una meta, que significa un arco, juegos tácticos menores con 2 metas y juegos tácticos menores sin metas. Entonces, cuando hay un juego táctico menor, se supone que siempre tiene que haber un arco. Pero cuando hablamos de los juegos en espacio reducido, ya hablamos de espacio reducido, jugar. Pero después también tenemos los juegos adaptados, donde uno diseña un cuadrado, pone 3 arcos, 4 arcos, ¿cierto? Pone cono, pone hula, diferentes acciones para que puedan ir desarrollando y esto más. Entonces, esta diversidad conceptual a mí me ha obligado, y ahí a la propuesta que no la teníamos en la foto, es fundamentalmente yo me diseñé una secuencia didáctica que los alumnos que he tenido yo en mis clases, que hay algunos presentes, siempre lo he visto, aunque la he ido actuando. Entonces yo parto lo que es el juego reducido, a lo que son los juegos tácticos menores, a lo que son los juegos de fútbol adaptados. Después voy al fútbol reducido, al fútbol dirigido, al fútbol real. Y esto puede ser en un método sintético, analítico, sintético. Desde los juegos, el ejercicio y el juego. Esa es la propuesta que yo tengo desde el punto de vista del entrenamiento del fútbol, donde van de alguna u otra manera también enlazadas las capacidades físicas desarrolladas. Sin embargo, uno de los errores que creo que se está cometiendo en el fútbol chileno, y sobre todo en la formación de jugadores, es que se están repitiendo de alguna manera los mismos modelos que entrenan los equipos de primera división, el equipo profesional. Entonces bajan a las menores de la misma manera. Y nosotros tenemos una diferencia muy amplia respecto a las capacidades físicas a los uruguayos, a los argentinos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los brasileños, de estructura y envergadura física. Entonces, si nosotros tenemos esa deficiencia física, mi planteamiento es que desde ahí se debiera construir mayoritariamente un mayor porcentaje de la práctica ¿cierto?, al trabajo en la desarrollo de las capacidades orgánicas funcionales o capacidades orgánicas morfofuncionales, etcétera, o las cualidades físicas básicas, que no comparto ese término, pero porque prefiero hablar de capacidades orgánicas funcionales o morfofuncionales, y se genera desde ahí un mayor trabajo en el sentido y que ayuda a la selección del talento. Entonces tenemos los juegos reducidos, los juegos tácticos menores, los juegos de fútbol adaptado. Luego tenemos el fútbol reducido, el fútbol dirigido, que es cuando el entrenador va interrumpiendo la práctica y va corrigiendo in situ, entonces se llama fútbol dirigido. Y luego el juego real. Pero esa es una opción, ¿ya? Esa es la opción que yo de alguna manera he mantenido durante todo este tiempo. Entonces tenemos estos
entrenamiento en juegos de oposición y colaboración tenemos, os sugiero yo, 4 puntos. Uno, con orientación al desarrollo de las capacidades orgánicas, o sea, voy a hacer un 4 contra 4 y me focalizo en un sistema de energía, el sistema de energía láctico o láctico, donde ya el fútbol ya está pasando a ser más láctico que láctico, y todos los estudios de alguna manera los van exponiendo de esa manera. Uno orientado a las capacidades técnicas, también está la capacidad física, ¿cierto? Pero también orientado a las capacidades técnicas. También otro orientado a las capacidades tácticas y una orientación integrada a todas las capacidades. Todas ellas consideran al jugador como un ser integral. Ser integral, ¿de qué? ¿Por qué ser integral? Porque aquí es donde aparece la emoción. Porque cuando yo tengo un tono de voz no apropiado, un llamado de atención, una expresión corporal en el que recibe la información, se produce, ¿cierto?, una contracción muscular, se producen, digamos, diferentes reacciones en el cuerpo que no te permiten este trabajo. Tuve la posibilidad de estar el año 2017 en la Universidad de Oporto, en Portugal, con Vítor Frade, que es el generador de la habilitación práctica, que es profesor de educación física, doctor de medicina, licenciado en filosofía, entrenador de fútbol y doctor también en actividad física y ciencia del deporte, 73 años. Entonces él me contaba que él trabaja con la habilitación táctica, que no es el tema de hoy, que va a hablar mucho, ¿no? Trabajan sobre un tema que es el morfociclo. Y el morfociclo son colores. Bueno, ellos descubrieron que el día del partido, en la mitocondria, el intercambio mitocondrial contra la fibra blanca, la fibra roja, descubrieron que el día del partido aparecía un cambio de color, aparecía otro intercambio de un color. Y eso ellos lo asociaron a la emoción. Entonces, desde ahí él inició el 2017, no sé ahora, el 2018, un trabajo con niños de 6 y 7 años para trabajar desde la emoción. ¿Quién es Vítor Frade? Vítor Frade, ¿cierto?, un profesor que viene de una postura filosófica de Manuel Sergio, ¿cierto?, de Manuel Sergio. Y Manuel Sergio es un filósofo portugués que él dice que la educación física no existe, porque nadie educa. Y es un tema. ¿Aló? ¿Sí? Aló, sí, me estaban llamando de vuelta. Voy a, si se me acaba la batería, tengo aquí El entonces, cargador. cargado. Entonces, es un tema bien importante, y también es educación física y salud, o sea, educación física y salud. ¿Por qué no educación saludable? Entonces, de lo físico, entonces siempre hablamos de cualidades físicas. El sudor no es físico, el sudor es químico, y a veces sudamos, siento que está en el ciclo de Krebs, y ahí nosotros asociamos que el sudor también es una condición física. Entonces, por eso prefiero yo hablar de un trabajo que construimos con un gran amigo, Sergio Toro, el doctor Sergio Toro, y que me metió en este ámbito de la emoción. Y un seguidor de Manuel Sergio es José Mourinho. Y los referentes de motricidad, muchos referentes de la motricidad que nosotros tenemos son Da Fonseca, Eugenia Tigo, textos que vamos leyendo, porque los Gallagher, ¿cierto?, todo esto, fundamentalmente en su proceso de desarrollo motor, hablan de la tarea biológica y la tarea física, y no incorporan al ser como que yo a los 2 años tengo que hacer esto, a los 5 años tengo que hacer esto, si no hice esto a los 6 años, quiere decir que estoy atrasado, entonces tengo que volver a hacerlo. Y eso solamente es una línea conductista, lo mismo que pasa con Piaget, lo mismo que pasa con Leubuch, ciertos diferentes otros autores que ellos con su hijo, los tres, levantaron una teoría donde todos nosotros la seguimos como algo que así es y así debe ser. Bueno, también está comprobado. Entonces las tendencias actuales, actualmente no hacen. ¿Cuánto tiempo me queda? Unos 5 minutitos, 5. Entonces las tendencias actuales hablan que todo el entrenamiento tiene que estar basado en el modelo de juego. Es decir, como yo juego, debo entrenar. Que es lo mismo que pasa en educación. A veces los profesores
entramos a la sala de clase y les enseñamos a reflexionar y ustedes piensen y analicen y después hay una prueba de verdadero y falso. Esto es exactamente lo mismo. Yo como entreno es como juego, pero también está la perspectiva analítica. La perspectiva analítica, que es el análisis situacional del juego, también es posible, pero no solamente eso. Entonces, yo como juego, entreno. Y ese es el contexto, ¿cierto? Algunos dicen, no, si necesito desarrollar la técnica, sí, perfecto, sí, si la puedes desarrollar la técnica, pero con eso no vas a jugar. U otros dicen, cada maestro con su librito. Yo no comparto esa, la encuentro muy básica esa, ¿cómo se llama? Esa opinión. Esa teoría. Creo que no están los tiempos actuales. Bueno, fundamentalmente eso es lo que yo podría comentarle en esto. Hay mucho material que requeriría de hacer distintas cosas. De alguna otra manera, yo también ahora estoy trabajando en una asociación donde estamos trabajando sobre el reintegro a los jugadores de fútbol profesional, sobre todo lo que esto está, que es un tema también muy importante que se está analizando. Bueno, y esperando que esté todo súper bien. Sé que está difícil la cosa, pero ánimo, es lo que nos tocó nomás. El ser humano tiene los ojos adelante para mirar para adelante, ¿cierto? Y para mirar atrás por si lo ir persiguiendo, así que miremos para adelante. Bueno, Francisca, estoy a disposición. Sí, pues. Bueno, no sé si alguien tiene unas preguntas. Más que nada han sido como reflexiones dentro de lo que vas hablando. Un tema, bueno, es muy interesante porque vemos cómo ha ido evolucionando y cómo de repente nosotros como profesores cometemos el error de no evolucionar y quedarnos con las teorías antiguas o con las metodologías antiguas, siendo que los tiempos y los pensamientos y la manera de vivir es distinta, como lo mostrabas en tu diapositiva anterior, con estos famosos llegadas de los millennials, etcétera. Entonces creo que nosotros como profesores tenemos que ser capaces de ser versátiles al cambio y tratar de innovarnos día a día en la enseñanza y como han dicho todos los expositores acá, es parte de nuestra labor como personas y como profesionales o futuros profesionales el estudiar, el meterse a los libros y el seguir investigando para poder crecer. Poner la segunda diapositiva o la tercera, Sí. la segunda diapositiva, la tercera diapositiva, digamos a tu reflexión, ¿qué es eso? No, la anterior, esa, ¿cierto? No sé si la verán bien ahí, pero ahí está muy claro. O sea, que el propósito de eso, yo invitarlo a generar conocimiento. Eso es lo fundamental, a generar conocimiento. Y la única manera de generar conocimiento es escribir y publicar. No hay ninguna otra manera. Sé que ahora no lo van a poder hacer, pero en el futuro, el futuro de ustedes tiene que ser eso. Si no, al final se van a transformar solamente en dar, o nos transformamos solamente en dar opiniones. Yo opino que. Así como me preguntó en algún momento alguien cuál es la propuesta, bueno, ahí está la propuesta, en otro momento podríamos conversarla, analizarla. Ahora todo va cambiando. Eso, Francisca, nomás para verte la cara mejor. Bien, no sé si... Vamos evolucionando. Bueno, te mandan saludos ex estudiantes. Tenemos ahí a Felipe Nilo, un ex compañero mío también. Como decías tú, pues, ir buscando la innovación, pero para poder innovar tenemos que estar informados de los nuevos conocimientos, las nuevas teorías que se van dando, y eso es labor nuestra como personas, más que como profesionales, futuros profesionales. Agradecer, Luis, por el tiempo. Sé que estás muy ocupado, así que con mayor razón te agradecemos. Sé que el cariño está siempre por la escuela y por la carrera, y por eso también te hice esta invitación, que siempre te hace ahí un tiempito para poder estar con nosotros, ayudarnos, aconsejarnos de repente. Así que, bueno, se agradece por eso. También podemos ser decanos los profesores de educación física. También podemos ser decanos. Puede ser. Bueno, agradecer por un tema de tiempo también. Vamos a terminar como la transmisión.
agradecimiento general a todos los que están presentes. Recordar que viene una charla ahora de la psicóloga Paula Ortiz, que nos va a entregar algunas herramientas para poder llevar esto que ha sido como tan difíciles para todos. Con Paula estamos haciendo un estudio que se llama los niveles de ansiedad y de bienestar en jugadores de fútbol profesionales, y también con mi grupo de seminario en la escuela estamos haciendo el mismo estudio con estudiantes de la carrera. De la carrera. Bienestar en COVID-19. Así que ahí vamos a tener resultados. La Paula ha estado complicado el tema del encierro porque somos como hiperactivos, entonces nos cuesta el no estar moviéndonos. Pero como ser humano es lo que nos tocó, y como personas y como futuros profesores vamos a salir adelante con todo. Los ojos están adelante, Exacto. para adelante. Un abrazo a todos, cuídense, a matar el bicho este. Es verdad, cuídense a todos, gracias Luis, gracias a todos por la participación. Un abrazo. Viene ahora el profesor Yuri Pérez, de anfitrión con la profesora Paula. Un abrazo.